Hey, ¿qué tal estás? China lo ha vuelto a hacer, y es que una nueva inteligencia artificial llamada Manus está sacudiendo el mundo de la inteligencia artificial con algo que ni ChatGPT ni Google han logrado hasta el momento, y es la autonomía real en el ámbito de los agentes. ¿Han conseguido un agente capaz de planificar, actuar y tomar decisiones sin intervención humana? Algunos dicen que esto es el futuro, otros que es un riesgo muy grande para la seguridad y la privacidad. Hoy vamos a descubrir qué hace especial a esta nueva inteligencia artificial, a Manus, quién está detrás de su desarrollo y si realmente es una amenaza para los gigantes de la IA de este lado occidental. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo puedes pedir una invitación a Manus y por qué algunos están pagando fortunas por esta invitación. Y también no me quiero olvidar que he puesto en marcha un concurso para todos mis seguidores. Por tanto, quédate hasta el final y luego te lo cuento. ¡Arranquemos! Por cierto, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de mis próximos lanzamientos, mis próximos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Y dale un like que no te cuesta nada y hace que este vídeo pueda llegar a más gente como tú. Pero vamos allá. Después de DeepSeek, China entra de nuevo en la guerra de la inteligencia artificial con Manus. China lleva muchos años apostando muy fuerte por la inteligencia artificial. De hecho, es una de las regiones del mundo que más lo está haciendo. Con Manus, no obstante, parece que han dado un golpe sobre la mesa. Veamos ahora qué es Manus. Manus es un modelo de inteligencia artificial autónoma desarrollado por la startup Monica AI. A diferencia de ChatGPT, que necesita de nuestra interacción constante, Manus opera casi de forma independiente, como un verdadero agente autónomo de nivel 3. Aquí te dejo un vídeo hablando de Operator, el nuevo modelo de OpenAI que estamos esperando poder probar ya en breve. Esto significa que Manus no solo responde a preguntas o genera texto, sino que puede, por ejemplo, planificar tareas de principio a fin, ejecutarlas sin supervisión humana, también tomar decisiones basadas en su aprendizaje y objetivos. En otras palabras, no estamos hablando solo de un chatbot avanzado, sino de una inteligencia artificial que podría reemplazar muchas tareas humanas. Pero, ¿quién está detrás de Manus? Detrás de Manus está la startup Monica y sus creadores. Monica es una startup china que se fundó hace ya 2 años, en el 2023, por dos figuras clave en el mundo de la tecnología. Primero, Xiao Hong, que es el CEO, el visionario, muy conocido por su éxito en WeChat y sus inversiones en inteligencia artificial. Y Yi Xiao, que es el arquitecto tecnológico detrás de Magi, un sistema avanzado de conocimiento que ahora impulsa a Manus. El objetivo de ambos no era solo hacer otra inteligencia artificial generativa, sino crear una herramienta capaz de operar sin intervención humana constante. Y realmente lo han logrado con un enfoque multiagente. Veamos cómo funciona Manus. Manus no es solo un modelo de inteligencia artificial, es un modelo o es un sistema con 3 agentes especializados. El primer agente es un agente planificador y este lo que hace es dividir tareas complejas en subtareas. El segundo es un agente ejecutor, que lo que hace es realizar acciones como búsqueda de información, análisis financieros o generación de informes. Y el tercero y último es un agente verificador, y es que lo que hace es que supervisa y valida los resultados antes de entregarlos. Y esto le permite no solo responder a preguntas, sino hacer tareas complejas como, por ejemplo, análisis financiero. Genera reportes detallados con gráficos interactivos. Búsqueda inmobiliaria. Puede analizar precios. Seguridad, por ejemplo, en un barrio. Escuelas cercanas. Otro podría planificar viajes, creándote itinerarios completos y, por ejemplo, reservarte hoteles. Otra opción, otra funcionalidad puede ser la creación de contenido educativo, para explicar conceptos complejos con materiales interactivos. Si quieres ver más ejemplos en acción, aquí te dejo con la web de Manus con algunos casos de uso. Y también
voy a mostrarte a partir de ahora en el vídeo algunos ejemplos reales de cómo funciona Manus en diferentes supuestos. Bueno, paso ahora a mi equipo. Aquí os dejo con la web de Manus, donde podéis ver casos de uso, podéis ver benchmarks, podéis ver el vídeo introductorio. Ahora nos meteremos en él y así lo podéis ver también. Y donde tenéis todos los casos de uso, temas de viajes, analizar acciones, preparar información para cursos interactivos, análisis de políticas de seguros, en fin, tenéis aquí un montón de casos de uso, análisis de operaciones de una tienda, por ejemplo. Hay muchísimos casos de uso que podéis ver desde aquí y podéis revisar un poco qué se puede hacer con esta herramienta. Además de ello, veréis algunos benchmark que tenéis por aquí, el benchmark Gaia, del cual ya os he hablado un poco en el vídeo, donde está dando unos benchmark en comparación con otros, con OpenAI y otros pues bastante relevantes. Y básicamente este índice lo que hace es cómo el modelo resuelve problemas de la vida real. Esto sería el índice Gaia. Tenéis, os he puesto algún enlace también en mi blog para que lo podáis ver. Aquí podéis ver la compañía que va a comercializar esto, que es Mónica, la compañía china. En este caso, muchos de vosotros ya lo conoceréis, salieron en el 23 y básicamente permitía utilizar diferentes modelos, ¿no? Como el modelos de OpenAI, la mayoría, incluso algunos modelos de DeepSeek ahora mismo, Claude, Gemini, etcétera, para hacer determinadas tareas, ¿no? Desde un asistente, pues en este caso, pues para poder escribir, hacer búsquedas generativas, traducir, trabajar temas de arte, en fin, te permite un montón de cosas con múltiples modelos desde una simple plataforma, con unos precios que tampoco no son realmente brutales. No sé qué precio va a tener en este caso Manus, lo veremos. Pero tiene pinta de ser una herramienta bastante potente. Veamos un poco el vídeo de presentación de Manus ahora. En este caso, uno de los fundadores, Xiao Pic, en este caso es el que está en Mónica. Está presentando un poco Manus como el agente de IA general o el primer agente de IA general, y habla de él que es un agente autónomo que ejecuta tareas en nuestro nombre, ¿no? Y nos devuelve resultados. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de casos de uso que nos va a presentar. Lo primero que va a hacer es un resumen de lo que está viendo en pantalla. Para ello va a pasar un archivo .zip. El sistema va a extraer este archivo y lo que necesita es que extraiga esta información y que le dé un resultado concreto, que es el que le ha marcado en el prompt. El sistema ya de forma totalmente autónoma abre el zip, descomprime, analiza la información, en este caso son archivos PDF, y a través de esta búsqueda profunda empieza a generar, digamos, ese resumen de los contenidos. Aquí, de nuevo, mientras está ejecutando, y pasando nuevos objetos, en este caso nuevos PDFs, para incluirlos en el análisis, e incluso veréis ahora cómo le pasa un archivo Excel y con él efectivamente ejecuta la misma tarea de examinar el archivo y extraer la información. Ahora vais a ver cómo introduce la hoja de cálculo, en este caso, y veremos un poco cómo la genera. Esto es una búsqueda profunda, igual que haría ChatGPT 4.5 o Operator cuando podemos visualizarlo. Nos permite escoger qué base de conocimiento tenemos. Aquí, por ejemplo, va a hacer una búsqueda sobre comprar una vivienda o alquilar una vivienda. Aquí le pido que identifique, en este caso, propiedades en Nueva York, con determinados criterios de barrios seguros. Además que le meto también algún criterio relacionado con escuelas cercanas, y con eso lo que hago es pedirle que me haga un análisis y me extraiga conclusiones de cuál podría ser las mejores opciones para, de alguna forma, acelerar este proceso de búsqueda y que lo haga una máquina. Aquí ha escrito incluso un programa en Python para poder hacer esas comparativas,
que ahora me está haciendo y me devuelve información relativa a todo esto. Aquí va a hacer un análisis de acciones. Aquí me está diciendo que analice las acciones entre Nvidia y otros players. Y también le va a pedir que ejecute o genere una página web con esa información para tenerla de forma visual, ¿vale? Para que veáis un poco que ese agente autónomo, como hemos visto en el vídeo que acompaña en este caso a este contenido que estoy ahora mismo filmando, veíamos un poco cómo tenía diferentes agentes autónomos que estaban haciendo. Te saca ya conclusiones. Y aquí es donde seguramente ya empieza a pedirlo que me haga un website y que me lo publique para poder ver esta información. Esto sería la correlación de análisis de estas acciones. Fijaos cómo ha generado estos archivos o cómo ha generado estos flujos de información con gráficos, etc. A partir de aquí, con todos estos ejemplos, pues vemos un poco, aquí vemos el Gaia Benchmark, que del que estamos hablando antes, ¿no? de cuál competente es en resolviendo problemas del mundo real. Y también un poco habla aquí del lema de la propia compañía, ¿no? Este es el logo de la compañía, Mens et Manus, que significa mente y manos. Y de alguna forma es el que, si os fijáis incluso en el propio logo de la herramienta, veis una mano, es por este lugar. Y hasta aquí, bueno, para que veáis un poco cómo funciona, espero que me den acceso a la demo o me den acceso al sistema para poder probarlo en condiciones. Todo esto suena realmente increíble, pero ¿es realmente autónoma o solo una integración inteligente de tecnologías ya existentes? Veamos ahora si Manus es una revolución o también puede suponer un riesgo. Algunos expertos están debatiendo si Manus realmente representa una inteligencia artificial autónoma de verdad o si simplemente es una combinación avanzada de modelos de lenguaje existentes. A pesar de sus avances, todavía hay dudas sobre su autonomía real en escenarios complejos. Por otro lado está el problema de la privacidad y la seguridad. Por su propia mecánica debe, como agente de nivel 3, tener acceso a datos sensibles y va a integrarse en dispositivos y va a controlar navegadores. También podríamos tener un riesgo de posibles abusos. En este sentido, ¿qué medidas de seguridad existen para evitar usos maliciosos de esto? Esto lo estuvimos hablando cuando comentamos sobre Operator. Y también la privacidad de los usuarios. ¿Qué hace Mónica con toda la información recopilada? En un mundo donde la inteligencia artificial ya está siendo usada para fraudes y ataques cibernéticos, como hemos visto ya, por ejemplo, en este vídeo, una herramienta como Manus podría ser un arma de doble filo. ¿Y tú qué opinas? ¿Es un avance o es un riesgo? Déjamelo por favor en los comentarios. Veamos ahora cómo acceder a Manus y por qué algunos han pagado fortunas por una invitación. Actualmente Manus está en acceso limitado y solo se puede usar con invitación. Lo curioso es que hay gente revendiendo estos códigos de acceso por precios absurdos en plataformas no oficiales. Por tanto, si quieres probar Manus de manera oficial, puedes solicitar su acceso en su página web, que en este caso es manus.im. Pero ojo, ten mucho cuidado con las reventas y estafas, no caigas en ellas. Y la noticia de esta semana no puede ser otra, o entre otras muchas, la actualización ya por fin de ChatGPT 4.5. Aquí te dejo un vídeo para que veas cómo está funcionando, que ya está disponible. OpenAI ha lanzado ya también para los usuarios de Plus. Recordad que la semana pasada hablamos que estaba disponible para los usuarios Pro, los usuarios que están pagando 200 euros al mes, pero ya está disponible para el resto de usuarios. Esta versión promete mejoras en velocidad, precisión y capacidades avanzadas. Así que si usas ChatGPT y tienes la versión de pago, ya puedes probar la nueva actualización. Yo la he probado y es brutal. Realmente me ha gustado mucho toda la parte de búsqueda profunda que tiene la herramienta. Realmente te haces una cuestión y se pone a profundizar en la información que va encontrando, vas viendo cómo va buceando en internet, va recopilando información y al final te prepara un informe muy relevante sobre lo que estás buscando. Probadla porque es realmente muy interesante. Yo la voy a seguir probando y la voy a seguir utilizando y os podré dar más información en breve. ¿Y tú lo has probado ya?
¿Qué te parece esta nueva versión, si eres usuario Pro o usuario Plus? ¿Te gustaría que hiciera un vídeo sobre sus mejoras? Déjamelo en los comentarios. Volviendo al tema de hoy, nos hacemos seguramente la pregunta de si Manus es el futuro de la inteligencia artificial. Seguro que es claramente un avance muy relevante, impresionante, pero tiene mucho que demostrar. Tengo ganas de poder probarlo realmente, y si logra probar esta autonomía real y resolver los problemas que hemos hablado de privacidad, podría convertirse en un competidor serio para OpenAI, en este caso para Operator, para Google también, cuando saque en este caso sus agentes autónomos, y también para Anthropic con sus modelos de cloud que ya lanzaron hace algún tiempo y que vamos a seguir viendo. Veremos también si realmente es solo una integración bien hecha de modelos existente y esto podría quedarse simplemente en una promesa, ¿no? En un hype. Pero está claro que el futuro de la inteligencia artificial autónoma está más cerca que nunca. La pregunta es si estamos listos o preparados para ello. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, por favor, y activa la campanita, las notificaciones, para no perderte lo último que voy a publicar o todos los contenidos que hago sobre tecnología e inteligencia artificial. Dale un like también, porque es la única manera de que este contenido llegue a otros usuarios. Y también, dime en los comentarios, me gustaría que me dijeras en los comentarios si te gustaría probar Manus o crees que es demasiado arriesgado. Por otro lado, también te invito a suscribirte a mi blog en salvadorvilalta.com, donde vas a poder ver este contenido con vídeos de acompañamiento para que puedas bucear un poco más en él si te ha interesado. Recuerda además que tienes, si quieres simplemente escuchar el audio o un audio, puedes acceder a mi canal de iVoox, donde también te puedes suscribir, donde estoy subiendo cada semana todos mis contenidos. Recuerda que el blog va a estar publicado mañana y este vídeo seguramente pues hoy domingo o mañana lunes. Y ahora sí, nos vamos al sorteo que os comentaba antes para todos mis seguidores de 6 meses gratuitos de una cuenta premium de Canva. Os dejo aquí con un vídeo de esta herramienta que os va a ayudar a hacer cosas muy interesantes y que está movida por inteligencia artificial. La verdad que es una pasada y se pueden hacer cosas, en una sola herramienta se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de estar trabajando con múltiples tecnologías. Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Simplemente os voy a pedir una prueba de que me seguís en mi canal de YouTube, que sois suscriptores, y además sí os voy a pediros que seáis suscriptores de mi blog. ¿Cómo os suscribís a mi blog? Muy sencillo. Os vais en este caso a mi blog, os vais a la parte final del blog donde vais a ver una cajita donde dice newsletter, le dais ahí y simplemente ahí os va a pedir el nombre, el apellido, el email, lo enviáis y a partir de aquí os va a pedir, luego os va a mandar un doble opt-in a través de email y a partir de entonces cada vez que suba nuevos contenidos vais a recibir también notificaciones de acabo de subir un post nuevo para que lo podáis ver y también podáis acceder a esos contenidos exclusivos para suscriptores. De hecho ya hay 3 que son interesantes que espero que os guste. Y hasta aquí el contenido de hoy, espero que te haya resultado interesante. Espero que tengas una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!